¿Qué crees que pasaría si un día cualquiera simplemente te fueras? No hablo de desaparecer físicamente, sino de desconectarte, soltar esas amenazas invisibles que te atan a los demás. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si decidieras alejarte, no por odio ni por resentimiento, sino simplemente por la necesidad de estar contigo mismo? La mayoría de la gente no lo entiende, pero la distancia tiene un extraño poder casi inquietante. Es como si salir de su órbita rompiera un delicado equilibrio. No se trata solo de extrañarte, va más allá de eso, es algo mucho más oscuro, más profundo, algo que toca sus fibras más sensibles, porque cuando decides alejarte dejas un vacío, y los vacíos siempre son incómodos, no por lo que falta sino por lo que revelan. Y aquí está la parte intrigante: tu ausencia no duele por lo que eras para ellos, sino por lo que ya no pueden proyectar en ti. No te equivoques, la gente no te ve como eres, te ve como necesita que seas. Eres el espejo en el que reflejan sus inseguridades, sus deseos ocultos, sus expectativas. Cuando decides dar un paso lejos, no se quedan mirando el hueco que dejaste, se quedan confrontando el reflejo destrozado que solías sostener. Piénsalo: ¿cuántas veces te han dicho que eres importante, que te necesitan, que no podrían hacer esto o aquello sin ti? Pero en el fondo, ¿no es curioso cómo esas palabras siempre parecen ser más sobre ellos que sobre ti? Cuando te distancias rompes esa ilusión y entonces empiezan a sentir algo que no pueden explicar. Es incomodidad, es ira, es culpa, es miedo, pero sobre todo es una pregunta que no se atreven a preguntar: ¿qué queda de mí si ya no estás ahí? Es inquietante, ¿no es así? Pensar que alguien podría depender de ti, no por amor, no por una conexión genuina, sino porque eres el soporte de algo que no quieren enfrentar en sí mismos. Y sin embargo, esa es la realidad de muchas relaciones humanas. Somos espejos, pero también somos muletas. Cuando decides dejar ir, cuando decides alejarte, fuerzas a otros a tambalearse para enfrentar una verdad que estaban tratando de ignorar. Su dependencia emocional no era en ti sino en la idea de ti. Y luego viene el verdadero misterio: que sienten realmente cuando ya no estás. Algunos dirán tristeza, otros decepción, algunos incluso se llenarán de resentimiento, pero la verdad es que no lo saben, porque el vacío que dejas no tiene forma, no es un dolor que puedan identificar, no es una herida que puedan sanar, es algo más visceral, más primario, es el eco de lo que nunca quisieron admitir. ¿Qué pasa en sus mentes cuando decides irte? ¿Qué sombras despiertas en ellos? Y más importante, ¿por qué esa decisión de alejarse parecía tener tanto poder? ¿Por qué crea tanto ruido en sus almas? Hoy no vamos a hablar de las cosas fáciles, no nos quedaremos en la superficie, vamos a explorar lo que realmente sucede cuando decides alejarte, lo que otros sienten, lo que no se atreven a decir, lo que intentan ocultar, y sobre todo porque ese acto que parece tan simple tiene la capacidad de sembrar los rincones más oscuros de su psicología. Prepárate, porque este no será un viaje cómodo. Aquí no hay respuestas fáciles, no hay verdades que no te incomodará. Este es un viaje a lo profundo de las emociones humanas, a las zonas más preferidas para evitar. Pero si estás aquí es porque algo dentro de ti ya sabe que alejarse no solo transforma tu vida, sacude el mundo de aquellos que no saben cómo existir sin ti. Y ese es el verdadero misterio que vamos a desentrañar. Cuando decides alejarte, algo curioso sucede: la gente empieza a reconstruir una narrativa sobre ti, pero esa narrativa no se trata de quién eres realmente, se trata de quién eras en sus vidas, y más importante aún, de lo que pierden con tu ausencia. Es como si intentaran llenar el vacío con versiones de ti que ni siquiera reconoces. Empiezan a interpretarte, a analizarte desde lejos, buscando señales, patrones, cualquier cosa que les ayude a explicar tu decisión. Pero aquí está el truco: lo que realmente buscan no es entenderte sino justificarse. Tu ausencia los obliga a enfrentarse a una pregunta que nunca quisieron hacer: ¿cuánto de mi estabilidad emocional dependía de esta persona? Y esa pregunta para muchos es insoportable, porque en su búsqueda de proyectar fuerza, independencia y autosuficiencia se ven obligados a reconocer algo profundamente humano, pero también profundamente incómodo: dependían de ti más de lo que estaban dispuestos a admitir. Y ¿sabes lo que pasa después? Empiezan a transformar su percepción de ti, no porque hayas cambiado sino porque necesitan construir una versión de tu partida que sea soportable para ellos. Algunos te idealizan como si tu ausencia te hiciera más valioso de lo que ya eras. Otros, por otro lado, te demonizan, se convencieron de que tu partida fue un acto egoísta, incluso una traición, porque en el fondo es más fácil culparte que admitir que tu decisión los desestabilizó. Lo fascinante es cómo estas emociones no emergen uniformemente. Las personas reaccionan de maneras completamente diferentes dependiendo de lo que representaste en sus vidas. Para algunos tu ausencia es como una herida abierta, para otros es una herida que creían curada, pero que tu distancia vuelve a abrir, y para unos pocos es un
Espejo que refleja su mayor miedo: estar solos consigo mismos. Aquí es donde radica la verdadera complejidad. No es solo que los demás reaccionen, es como esas reacciones cambian con el tiempo. Al principio puede haber enojo o confusión, pero a medida que pasa el tiempo la ausencia se vuelve mucho más abstracta. Empiezan a preguntarse si realmente te conocían o si solo proyectaban en ti lo que querían ver, y esa duda es lo que los puede consumir, porque tu partida no es solo física, es simbólica. Representa un cambio en una dinámica AMIC que no controlaban, y la pérdida de control siempre genera ansiedad. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que muchas veces las personas ni siquiera entienden por qué tu decisión les afecta tanto. En sus mentes no eras tan crucial, no ocupabas un lugar tan grande, pero tu partida revela que ocupaste más espacio del que estaban dispuestos a admitir. Es como si tu ausencia iluminara las grietas en su estructura emocional, las que siempre intentaron ocultar, y lo que sienten no es sobre ti, se trata de lo que tu distancia los obliga a enfrentar. Hay algo profundamente inquietante en cómo tu alejamiento puede convertirse en una prueba de fuego para las relaciones que dejas atrás. A menudo tu ausencia deja al descubierto una verdad incómoda: que muchas conexiones humanas no se basan en el amor incondicional o el respeto mutuo efecto, sino en las conveniencias dinámicas de poder y necesidades tácitas. Y cuando decides romper esas dinámicas personas, no solo pierdes a una persona, pierdes un sistema de apoyo, un punto de referencia, un equilibrio que sin saberlo ayudaste a mantener. Así que aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer: ¿qué queda de ellos cuando ya no estás? Para algunos, la respuesta es simple. Siguen adelante, encuentran otras conexiones, adaptan sus vidas a tu ausencia, pero para otros, tu partida deja un vacío que no saben cómo llenar, porque tu presencia, sin saberlo, se había convertido en el ancla de algo mucho más grande, algo que comienza a desmoronarse sin ti. Y la parte más fascinante es cómo al final esta experiencia de alejarse impacta a ambos lados. No es solo que sientan tu ausencia, también sientes las consecuencias de tu decisión, pero esa es otra historia. Hoy nos centraremos en ellos, en lo que tu partida desencadena en sus mentes, sus corazones, sus vidas, y créeme, ese impacto es mucho más profundo de lo que parece en la superficie. Cuando decides alejarte, no solo inicias un cambio en la vida de los demás, también te conviertes en un catalizador de emociones que ni siquiera sabían que tenían. Es curioso, pero tu ausencia es como un trueno silencioso. Al principio no hace ruido, pero deja el suelo temblando bajo sus pies. En ese momento, aunque no lo digan, aunque no lo admitan, empieza un proceso interno que ellos mismos no pueden parar. La reacción inicial suele ser negación: están ocupados, es solo temporal, volverán. Se convencen de que tu ausencia no significa nada, que es fugaz, pero mientras intentan aferrarse a esa idea, algo empieza a inquietarlos. En el fondo saben que algo ha cambiado, y esa incertidumbre de por qué, sin una respuesta, se convierte en una semilla de duda que crece lentamente. ¿Hicieron algo mal? ¿Eran demasiado exigentes? ¿No te valoraron lo suficiente? Las preguntas los invaden y con ellas llega la ansiedad, pero hay algo aún más fascinante: tu partida los obliga a recalibrar su identidad, porque cuando pasas tiempo con alguien, tu energía, tu presencia se entrelaza con la de ellos. Te vuelves parte de su vida aunque nunca haya sido algo explícito, así que cuando te alejas no solo pierden tu presencia, pierden una parte de quienes eran contigo, y reconstruir esa parte no es fácil. De repente tienen que descubrir quiénes son sin ti, y aquí es donde sucede algo casi poético. Empiezan para recordarte, pero no como realmente eras, sino como necesitan recordarte. Cada persona crea una versión de ti que encaja en su narrativa, su dolor, su comprensión de por qué ya no estás. Algunos te idealizan: eran tan perfectos, tan necesarios, y no supe cómo valorarlos. Otros te demonizan: solo se fueron porque nunca les importó realmente. Y unos pocos, los más valientes, enfrentan la verdad: tal vez nunca entendí lo que necesitaban. Es en este punto que la intriga llega a su punto máximo, porque mientras luchan con sus emociones, tú a la distancia te conviertes en un enigma. Se preguntan qué estás haciendo, qué estás pensando, si los extrañas, y esa incertidumbre es como un hilo suelto que no pueden dejar de tirar. Pero lo que realmente los establece no es la falta de respuestas, es la falta de control, porque al alejarte rompiste un patrón, y los patrones rotos siempre crean caos. ¿Sabes cuál es la ironía de todo esto? Que mientras reconstruyen su mundo sin ti, tú también estás pasando por tu propio proceso, porque el acto de alejarse no es simple, no es solo tomar distancia física o emocional, es un acto de valentía, es mirarme al espejo y decir: necesito espacio para mí, aunque eso signifique
que los demás no lo entiendan y eso aunque necesario puede ser aterrador y aquí es donde quiero hacer una pausa por un momento porque si has leído hasta aquí sé que algo de esto resuena contigo, tal vez te has alejado de alguien, tal vez has sentido que algo se derrumba a tu alrededor por tu decisión o tal vez por el contrario alguien se alejó de ti y estás tratando de entender por qué. Sea cual sea tu situación, te invito a reflexionar cuánto de tu paz interior depende de los demás y cuánto estás dispuesto a dejar ir para encontrar esa paz. Quiero que dejes un comentario con esta frase: el vacío no me define, me libera. Escríbelo si sientes que este mensaje te ha tocado, si te has visto reflejado en alguna parte de estas palabras y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal porque aquí hablamos de las cosas que otros evitan, los temas que nos incomodan pero nos transforman. Si quieres seguir explorando las profundidades de la mente humana, este es tu lugar, pero no te vayas, todavía no hemos terminado porque hay una cosa más. Quiero que entiendas tu decisión de alejarte, si bien es doloroso para algunos, también puede ser el comienzo de su propio crecimiento, porque a veces la mejor manera de ayudar a alguien no es quedándose sino mostrándole que puede seguir adelante por sí solo y que aunque no lo vea al principio podría ser el mejor regalo que le des. Así que quédate hasta el final porque lo que viene después no es solo un reflejo, es una revelación, una que podría cambiar la forma en que ves tus relaciones, tus decisiones y sobre todo a ti mismo.